Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas tardes con todos. Buenas ¿Se me tardes, escucha? doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a hablar ahora del niño febril. Este es un tema bastante importante por lo grave que puede ser esta condición en un niño, por lo frecuente y banal que puede ser otras veces, y porque hay que afrontarlo de una manera bastante eh, más acertadamente posible, ¿no? En base a la evidencia científica actual. Entonces, este es un tema fundamental en la pediatría realmente, ¿no? La mayoría de los niños que llegan a la emergencia son por fiebre. Muchos son cuadros simples, un resfrío no complicado, y otros casos son sepsis, meningitis, que pueden llevarlos a la muerte, o una pielonefritis que si no la detectas hoy día, mañana está peor y se hospitaliza. Entonces, es un tema bastante importante realmente. Primero vamos a definir la fiebre. La fiebre es un aumento anormal de la temperatura corporal que resulta de una elevación del punto de ajuste hipotalámico, es decir, del set point hipotalámico. Ustedes saben que el hipotálamo mantiene la temperatura en rangos normales, habitualmente entre 36.5 y 37.5, y esto la mantiene a través de cambios vasomotores, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura en el ambiente es fría, pues produce vasoconstricción de los vasos de la piel para evitar la pérdida de calor. Si la temperatura de la periferia es caliente, pues vasodilata los vasos de la piel, el niño se pone rojo y bota calor. Asimismo, cuando hay frío, pues el niño no suda, cesa la producción de sudor y más bien los vellos de la piel se levantan, como quien dice, ¿no? Tratando de atrapar un poco el aire superficial para que esté entibiado por el cuerpo, ¿no? Para evitar pérdida de calor. Mientras que cuando hay calor, pues los vellos de la piel se relajan, su posición, y empieza a sudar, y al sudar, pues se pierde calor al evaporizar el sudor. Asimismo, el hipotálamo pues también induce cambios en la conducta del niño. El niño usa ropas más abrigadas cuando hay calor y cuando hay frío pues no que cuando hay calor usa menos ropa, se quita la ropa y cuando hay calor se abriga más. Aparte de la posición del cuerpo, el niño se ovilla entre sí, no se acurruca como quien dice, se flexiona su tórax para evitar perder calor cuando hay fiebre. Y también pues produce cambios, produce escalofrío cuando hay que producir calor y ¿no? Y el ambiente es frío. Todo esto lo determina el hipotálamo. Eh, bueno, fiebre, como vimos, es el aumento de temperatura motivado por un cambio en el hipotálamo. Esto diferencia la hipotermia. La hipotermia también es una elevación anormal de la temperatura, pero que ocurre sin un cambio en el punto de ajuste termorregulador del hipotálamo. Esto generalmente se produce cuando el- la producción de calor del cuerpo excede su capacidad para disipar calor. Como aquí no hay un cambio en el cepo hipotalámico, pues la hipotermia no responde a antipiréticos, ya que los antipiréticos generalmente responden a disminución de la producción de gas de prostaglandinas en el hipotálamo. Característicamente, la hipertermia se produce por la exposición al calor ambiental, por ejemplo, ¿no? En un ambiente en pleno verano, ponerse chompas, demasiado abrigado, trabajar en el campo, ¿no? O en todo caso, el uso de ciertos fármacos que interfieren con la termorregulación normal, por ejemplo, el uso de atropina, anestésicos.
La hipertermia termina produciendo disfunción del sistema nervioso central, delirio, convulsiones, coma, y puede haber muertes. Ustedes han visto muertes por golpe de calor, que suele ocurrir en verano, especialmente en la selva o en la costa norte. Y estos efectos adversos generalmente se producen con temperaturas mayores a 41 grados. Esto no es fiebre, ¿ya? Esto es hipotermia. Acá hay otro cuadrito que nos puede evidenciar lo que estamos diciendo. Eutermia es cuando el punto de ajuste hipotalámico es normal, ¿no es cierto? Acá está esta bolita. Y la temperatura es normal. Acá. Entonces, coinciden los dos y están en rangos normales, es eutermia. Fiebre es cuando se eleva el punto, se pone hipotalámico y también se eleva la fiebre, la temperatura. Eso es fiebre. Pero cuando el set point hipotalámico se mantiene normal y solo se eleva la temperatura corporal, es hipotermia, hipertermia o golpe de calor, ¿no? O enfermedad del calor. Muy bien. Entonces ya tenemos más o menos claro qué es la fiebre. Ahora vamos a ver de dos síndromes. El síndrome, que es el síndrome de fiebre sin foco evidente, y el otro síndrome que es el síndrome de fiebre de origen desconocido. Ambos son distintos. Son dos síndromes distintos. El síndrome de fiebre sin foco evidente, ¿cuándo es? Ocurre cuando después de una anamnesis y un examen físico completos, no pueden identificarse el origen de una temperatura de mayor o igual a 39 grados en un niño entre 3 meses y 3 años de edad, previamente sano y con buen aspecto. Es decir, el niño recientemente está con fiebre alta y según no tiene signos ni síntomas de dónde es el foco. No sabemos. Estos niños tienen riesgo de infecciones ocultas, como una infección urinaria, una bacteriemia oculta o una neumonía clínicamente oculta. A veces no se escuchan ni estertores, ni tienen respiración rápida aparente. También puede ser infecciones virales, como el dengue, por ejemplo. Este año hemos tenido varios casos, he tenido como 60 hospitalizados con dengue, o COVID-19, ¿no? Y otros virus, ¿no? La influenza, adenovirus también te puede dar esto. Epstein-Barr virus también, entre otros. ¿Y qué es la fiebre de origen desconocido? Es cuando el niño ha tenido fiebre mayor o igual a 38.3 grados, al menos una vez al día durante los últimos 8 días o más, sin diagnóstico aparente, luego de una evaluación inicial, la cual incluye una historia clínica detallada, un examen físico completo y una evaluación inicial de laboratorio. Es decir, le has tomado hemograma, examen de orina, transaminasas y no encuentras el... Ese es otro síntoma. Ahora, vamos a ver cuál es la temperatura normal, según el UpToDate. Según el UpToDate dice, generalmente se considera que la temperatura normal es de 37 grados, media normal. En el periodo neonatal, la temperatura media normal, tomando a nivel rectal, es de 37,5. Y se considera como normal hasta los 38 grados. Es decir, en la etapa neonatal, temperatura rectal más de 38 grados sería fiebre. La temperatura normal varía diariamente. Tiene un punto más bajo en la mañana y un pico al final de la tarde. Y esta variación generalmente oscila en medio grado centígrado. Ahora, ¿cómo definimos fiebre entonces? El menor de 3 meses se considera que es fiebre una temperatura rectal mayor o igual a 38 grados. En el niño de 3 meses a 36 meses, se considera fiebre que tenga una temperatura rectal más de 38 grados. Y se considera que esta fiebre que es preocupante si la temperatura es más de 39 grados, especialmente si no hay foco de infección al examen físico. En niños mayores de 36 meses y adultos, las temperaturas, se considera fiebre, temperatura oral más de 37.8
y que la fiebre es preocupante cuando es mayor o igual a 39.5, especialmente si no hay foco claro de la infección. Ahora, ¿dónde medir la temperatura? La medición de la temperatura rectal es el estándar de referencia para la temperatura corporal central, es cierto. Eh, Se toma generalmente en niños si es muy importante saber si hace o no hace fiebre, por ejemplo, un lactante menor. Y no debe hacerse la temperatura rectal en pacientes con neutropenia. Se puede contaminar el niño. La temperatura oral es la que generalmente se prefiere en niños que tienen edad suficiente para cooperar, para no morder el- el termómetro, ¿no? Que pueda mantener el termómetro en su boca y no lo esté escupiendo o tirando, ¿no? La temperatura oral suele ser 0.6 grados más baja que la temperatura rectal. Esto debido generalmente a que puede tener respiración oral, especialmente cuando hay taquimnia. Sin embargo, la temperatura oral puede verse alterada si ha ingerido recientemente líquidos fríos o calientes. Por otra parte, la que más tomamos, que es la termometría axilar, es más baja que la temperatura rectal. Algunos consideran que es medio grado más bajo. Sin embargo, la diferencia varía tanto que no se puede hacer una convención estándar. Esto según el UpToDate. Como ustedes saben, jóvenes, la fuente de monografías actualizadas más importantes en el mundo es el UpToDate. Se actualiza cada 2 meses, revisada por varios expertos mundiales. Es una fuente muy valiosa realmente en temas médicos. Eh, Otra fuente importante de protocolos en medicina son las guías NICE. Las guías NICE son las guías del gobierno británico. Son guías basadas en la evidencia de, de gran rigurosidad científica, que son bastante prestigiosas a nivel mundial. Aquí hay unas recomendaciones de la guía NICE sobre fiebre menor de 5 años, ¿no? Actualizada en 2021. Dice la guía NICE respecto a la fiebre. Dice, no utilice de forma rutinaria la vía oral y rectal para medir temperatura en niños menores de 5 años. Sí, es cierto, la temperatura rectal puede ser molesta para el niño y no siempre es necesario tener tanta precisión en medir la temperatura. Más que todo en cuestiones más graves, tal vez, ¿no? En un niño, en un lactante menor, por ejemplo, sí sería importante. Un neonato sí sería importante, por ejemplo. Especialmente si luce mal el niño, ¿no? En menores de 4 semanas, hablamos de temperatura de neonatos, ellos dicen medir la temperatura con un termómetro electrónico axilar. En niños de 4 semanas a 5 años, medir la temperatura mediante uno de los 3 tipos de termómetros, dice. Un termómetro electrónico axilar, como el que vemos aquí en la figura, que es tal vez el de mayor uso en nuestro medio. Se está dejando de usar los termómetros de mercurio, ya que se considera que el mercurio contamina y esta contaminación puede ser dañina a la salud. También se puso un termómetro de punto químico en la axila. ¿Cuáles son los termómetros de punto químico? Son estos que ven acá. Son unos termómetros que, bueno, no los tenemos disponibles acá. Conforme van pintándose de rojo los puntitos, nos va diciendo cuánta temperatura hay acá. Por ejemplo, aquí tiene una temperatura de 37.1. Hasta acá llegó. También dice que se puede tomar con un termómetro timpánico infrarrojo, que es esto de acá, ¿no? Se pone en el oído. Estos métodos son más rápidos y fáciles de usar. Lo que desaconseja la guía NICE es usar los termómetros químicos para la frente.
como estos de acá. Dice que no son fiables. Muy bien, nosotros nos quedaremos con el termómetro electrónico de axila, pues estos de acá arriba, ¿no? Por el momento, ¿no? Ahora, sobre la fisiopatología de la fiebre. Nos dice, los agentes infecciosos o productos microbianos, así como las citocinas y otros procesos inflamatorios, inducen en los macrófagos, células endoteliales, el sistema retículo endotelial, producir y secretar citocinas pirógenas, ¿cierto? Estas citocinas inducen la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo, prostaglandina E2, y esta es la que eleva el set point hipotalámico. Asimismo, agonistas de receptores TL también pueden inducir directamente en el hipotálamo la producción de prostaglandinas sin pasar por la necesidad de producir citocinas. Muy bien. Entonces, estas prostaglandinas elevan el punto de ajuste de la temperatura en el hipotálamo a niveles febriles y entonces, pues, el centro vasomotor envía señales para conservar el calor, es decir, vasoconstricción en piel y la producción de calor que son escalofríos. Esto produce elevación de temperatura, fiebre. La fiebre se inhibe a nivel de producción de citoquinas con los corticoides y se inhibe a nivel de producción de prostaglandina 2 con los antipiréticos. Y la fiebre podría inhibirse con el dantroleno si se produciendo inhibición de los escalofríos. Generalmente para manejar la fiebre lo que usamos son antipiréticos. No usamos tanto los corticoides debido a que pueden favorecer la infección, diseminación de la infección, prolongación de las infecciones virales. Con este fin generalmente no lo usamos. Lo usamos con fines antiinflamatorios, pero no con eso. El dantroleno, pues, es un medicamento anestésico, pues no se usa, ¿no? Se usa en estos casos. Ahora, ¿la fiebre es beneficiosa o es dañina? ¿No? Y al respecto, hay datos a favor y datos en contra. La fiebre puede ser beneficiosa ¿en qué sentido? Que la fiebre puede producir retraso de crecimiento y reproducción de algunas bacterias y virus. Esto tal vez relacionado con la disminución de la disponibilidad del hierro serio. Asimismo, la función inmunológica mejora a temperaturas moderadamente elevadas. Moderadamente elevadas, ojo, porque cuando la fiebre es muy alta, estos beneficios pueden revertirse. La fiebre, al final de cuentas, es una adaptación evolutiva que se ha producido para dificultar la infección. Es decir, que la fiebre no lo produce el virus ni la bacteria, la fiebre la produce el hospedero para contrarrestar la respuesta a la infección. En ese sentido, la fiebre sería beneficiosa. Sin embargo, fiebres altas traen problemas. Entonces, fiebres altas habría que tratarlas, ¿no? Daños potenciales. La fiebre, como le dije, si es alta, puede incomodar al paciente. Le da dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo, inapetencia. La fiebre alta produce un aumento de la tasa metabólica, consumo de oxígeno, producción de CO2 y mayor demanda del sistema cardiovascular y pulmonar. Entonces, en un paciente con miocarditis no le conviene estar con fiebre. En un paciente con neumonía severa tampoco. En esos casos habrá que tratar la fiebre aunque no sea alta. En el niño con shock o con anomalías pulmonares o cardíacas será lo mismo. Aumenta las demandas del sistema cardiovascular o pulmonar y esto puede ser perjudicial y puede anular cualquier beneficio inmunológico que se tenga. En pacientes con shock, neumonías, miocarditis, cardiopatías congénitas sería mejor bajarlas.
aunque no sea alta, aunque sea moderada. De tal manera, ¿cuándo es que debemos bajar la fiebre? Según el UpToDate que dice. En niños normales no se debe bajar la fiebre de manera rutinaria, depende de cada caso. ¿Cuándo bajar la fiebre según el UpToDate? Si la temperatura es alta. ¿Qué tan alta dicen ellos? 39 grados. Yo creo que es bastante. Generalmente yo recomiendo personalmente bajar la fiebre en un niño menor de 5 años cuando es más de 38,5. Y en un niño mayor de 5 años cuando es más de 39 grados. Bueno, el UpToDate dice más de 40, me parece bastante elevado. Con 39, generalmente los niños ya están con dolor de cabeza o con bastante malestar. Cuando baja la fiebre, también cuando la fiebre se acompaña de moderado o severo malestar asociado. Y como ya hemos dicho anteriormente, cuando hay afecciones médicas subyacentes que se verían exacerbadas por una mayor demanda metabólica, de equilibrio de líquidos o electrolitos. Hablamos de shock, miocarditis, neumonía severa, epilepsia, encefalitis. ¿Qué dice la guía NICE? Dice, los niños menores de 3 meses con temperatura de 38 grados o más están en el grupo alto riesgo de sufrir enfermedades graves. Muy bien. ¿Qué más dice? En niños de 3 a 6 meses con temperatura de 39 grados o más se encuentran al menos en un riesgo intermedio de enfermedad grave. No, ¿qué más dice la guía NICE? No utilice la duración de fiebre para decir que es una enfermedad grave o no. Es decir, que si la fiebre demora 1 hora, media hora, o 2 horas y media sin bajar, no indica que la infección sea grave o leve. Yo he visto resfríos, niños resfriados con fiebre que le demora 2 horas, pero es solo resfrío, no complicado. Mientras he visto niños que han venido con meningitis, con fiebre que le demora media hora y luego baja, con antipiréticos o no. Entonces, la duración de la fiebre no te indica si la enfermedad es grave o no. Hay otros datos importantes. ¿Qué más dice? En los niños con fiebre que dure 5 días o más, considerar si es enfermedad de Kawasaki o no, buscar enfermedad de Kawasaki de manera directa, proactiva. La enfermedad de Kawasaki, como ustedes verán, si aún no la han estudiado, es una vasculitis multisistémica que puede producir aneurismas coronarios permanentes y aumentar el riesgo de muerte súbita en los niños. Cuando uno sospecha en Kawasaki, lo más pronto posible hay que darle inmunoglobulina para prevenir estos aneurismas coronarios. Entonces es una enfermedad que hay que diagnosticarla pronto. Y no es rara. Y esto de acá es especialmente importante en el menor de 1 año, porque el menor de 1 año hace generalmente Kawasaki incompleto, con pocos síntomas. Hay que pensar en Kawasaki siempre, en niños, en todo niño y especialmente en el menor de 1 año. ¿Qué más dice? En los niños con taquicardia se encuentran al menos en un riesgo intermedio de sufrir enfermedades graves. Acá están las definiciones de taquicardia. Si un niño está con taquicardia, aún después que le ha bajado la temperatura, sigue taquicárdico, el paciente puede estar séptico, puede estar entrando en shock, en sepsis severa. Entonces, tener mucho cuidado, investigar bien la causa. Si te demoras va a entrar en shock séptico y cuando entran en shock séptico, al menos alrededor del 50-40% va a fallecer. ¿Qué más dice la guía NICE? La guía NICE recomienda un semáforo. Y establece un cuadro de signos y síntomas en los niños, ¿no? Síntomas o signos de alto riesgo, de rojo de alto riesgo, ámbar de riesgo intermedio y verde de riesgo bajo. Y evalúa signos y síntomas a nivel de piel, la actividad del niño, sobre la respiración, sobre circulación y otros datos. ¿Qué dice el UpToDate? Los niños con fiebre y cualquiera de los signos de la columna roja son de alto riesgo. Los niños con fiebre y cualquiera de los signos de la columna ámbar, pero ninguno de la columna roja, son de riesgo intermedio. Y los niños con fiebre
y con signos, síntomas de la columna verde, pero ninguno del ámbar ni la roja, son de riesgo bajo. ¿Ok? Entonces, revisen bien estos cuadritos. Por ahí le viene un caso clínico de esto. ¿Qué más? Ahora vamos a ver más adelante por qué usa el semáforo, porque en base a eso toma decisiones, ¿ya? Sin embargo, antes de entrar en eso, sugiere también considerar etiologías. Etiologías, en el acto no, este es de la NICE. Sugiere sospechar de enfermedad meningocócica si el niño tiene un exantema que no blanquea la digitopresión, es decir, tiene púrpuras o petequias. Especialmente si luce enfermo, tiene apariencia tóxica. Cuando un niño tiene apariencia tóxica, se dice generalmente un niño que está hipoactivo, irritable o pálido, ¿no? Pálido más irritabilidad, hipoactividad, luce tóxico. Lesiones que tengan más de 2 milímetros, retorno capilar prolongado, rigidez de cuello. Sospechar de meningitis bacteriana cuando hay rigidez de cuello, fontanela bombada, disminución de conciencia o estado convulsivo. Sospechar de encefalitis por herpes, 6 signos neurológicos focales, convulsiones focales, disminución de conciencia. Sospechar de neumonía, si está taquipneico, escuchas crepitantes en tórax, hay tiraje lateo nasal, cianosis o satura menos de 95%. Considerar infección urinaria, 6 vómitos, mala alimentación, letargo, irritabilidad, dolor abdominal, poliuria, disuria. Sospechar artritis séptica, cuando hay aumento de volumen y dolor en alguna articulación. O en lactantes, no dice me duele, el lactante simplemente no mueve esa articulación, deja de usar la articulación. O en todo caso, no puede pararse, no soporta el peso. Y la enfermedad de Kawasaki, ya les manifesté. Los criterios de enfermedad de Kawasaki son estos. Fiebre durante 5 días o más, ¿no? Y que tenga alguno de estos criterios. Inyección conjuntival bilateral sin exudado, eritema en labios, lengua afrangüesada, edema o eritema de manos y pies, algún tipo de exantema y adenopatía cervical única, unilateral, dolorosa. Muy bien. ¿Qué dice la guía NICE? ¿Por qué? ¿En cuándo pedir exámenes? Dice. En todo niño menor de 3 meses hay que pedirle un hemograma con fiebre. Hay que pedir hemograma, hemocultivo, PCR, examen de orina y radiografía de pulmones si hay síntomas respiratorios. Y coprocultivo si hay diarrea. ¿Qué más dice? Realizar, en niños menores de 3 meses, realizar punción lumbar, a menos que esté contraindicado la punción lumbar en menores de 1 mes. Todos los niños de 1 a 3 meses que no lucen bien. Niños de 1 a 3 meses con leucopenia o una leucocitosis. En estos niños realizar un examen de líquido fosforraquídeo e iniciar inmediatamente pues, antibióticos parenterales, ¿no? Para una meningitis, una cefalosporina de tercera generación más ampicilina para cubrir listeria. En niños de 3 meses a 5 años, niños más grandes, dice. Realice las siguientes investigaciones en niños con fiebre y que tengan un riesgo alto, es decir, uno o más signos de la columna roja que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hemograma, hemocultivo, PCR y examen de orina. Y considerar, según la evolución clínica, hacerle una punción lumbar o pedirle una radiografía de pulmones y un AGA más electrolitos. ¿Qué más dice? En niños con riesgo intermedio, ¿no? ¿Qué hacer? Dice, hay que hacer las siguientes investigaciones, a menos que un pediatra experimentado considere que no es necesario.
Que hay que pedirle un examen de orina, hemograma completo, PCR, hemocultivo, considerar punción lumbar, especialmente si es menor de 1 año, y pedirle una radiografía de tórax si tiene una fiebre alta y hay leucocitosis mayor de 20.000 en el hemograma. ¿Qué más? A los niños con fiebre sin origen aparente que no presentan características de alto riesgo ni de bajo riesgo, es decir, aquellos con riesgo bajo que están en la columna verde, solicitar que examen de orina y examinarlo bien para evaluar si hay signos o no de neumonía. En estos niños de riesgo bajo, dice no tomarle examen de sangre como un hemograma, PCR, hemocultivo, rutinariamente, ni radiografías de manera rutinaria tampoco. ¿Qué más dice? En niños menores de 3 meses o más, con fiebre, sin origen claro, hay que considerar tenerlos en observación por unas horas en el hospital, ya sea que le hayas pedido o no le hayas pedido exámenes, porque a veces en ese periodo de observación te puedes dar cuenta qué tan mal está el niño. Y de lo que tiene un riesgo bajo o intermedio, tal vez puede llegar a tener un riesgo alto, ¿no? De infección severa. Esto ya lo habíamos dicho, cuando a un niño se le ha administrado antipiréticos, no confíe en una disminución o falta de disminución de temperatura para diferenciar entre enfermedad grave o no grave. Eso no lo diferencia. Los antipiréticos no previenen convulsiones febriles, dice, y no deben usarse para este propósito. Y la guía NICE no recomienda el uso de medios físicos para bajar la fiebre, fíjense. No recomienda el uso de esponjas tibias para bajar la fiebre. Considera que la fiebre es un proceso mayormente benigno y que los medios físicos pueden ser molestar al niño. No lo considera. No lo recomienda la guía NICE. Y asimismo tampoco recomienda que si el niño está con fiebre hay que desabrigarlo, desvestirlo. No. Más bien el desvestirlo puede inducirle mayores escalofríos y malestar al niño. Y un niño con una infección, aumentar su demanda metabólica, porque induce mayor escalofrío, ¿no? Mayor gasto de energía. En un niño con fiebre, pues, si bien no lo vamos a desvestir, tampoco lo vamos a sobreabrigar, ¿no? Como esté cómodo el niño realmente. ¿Qué más? En un niño febril, en el caso que vemos que ya le damos de alta, no tiene datos de riesgo, se le aconseja a que los padres regresen con el niño a la emergencia, si el niño convulsiona, si desarrolla alguna erupción que no palidece, como petequias, si ve al niño que lo ve peor, que regrese nomás, si al padre le preocupa el niño más que antes, que venga, si la fiebre dura más de 5 días también, y si el padre se considera que no puede cuidar a su hijo, que se siente que no está haciendo bien las cosas, no sé, que lo traiga. Muy bien. Eh, Vamos a hablar sobre el uso de antipiréticos. Aquí le estoy compartiendo parte de una pequeña monografía que he hecho sobre el uso de antipiréticos, los que usamos en nuestra práctica diaria. Usamos el paracetamol. Acá están las presentaciones, vienen gotas, jarabe, tabletas, ¿no? Y también inyectables. Acá están las presentaciones que tienen. Las dosis. El paracetamol es el antipirético más usado en pediatría y el que debería usarse en primera instancia, ya que tiene menos efectos adversos que el ibuprofeno y el metamizol. En el menor de 6 meses, el único antipirético autorizado es el paracetamol. Se usa generalmente una dosis de 10 miligramos kilodosis, lo que equivale a decir 2 gotas por kilo. En el niño de 6 meses a 12 meses, ya podemos usar a partir de esta edad a 15 miligramos por kilodosis, lo que equivale a 3 gotas por kilo. En el mayor de 1 año ya usamos generalmente jarabes, a 15 por kilo, ¿no? Las tabletas generalmente se usan después de los 5 o 6 años cuando el niño ya puede pasar pastillas.
No le den niños más pequeños que pueden aspirarse, pueden aspirarse con las pastillas y producir dificultad respiratoria, riesgo de aspiración. La dosis máxima cuando se da 15 por kilo es 750 miligramos. Sin embargo, niños mayores de 12 años o con peso más de 50 kilos podrían recibir hasta 1 gramo de paracetamol. Cuando se administra paracetamol endovenoso en un niño que está en NPO, por ejemplo, hay que administrarlo lento, en 15 minutos. El paracetamol se puede repetir a partir de las 4 horas, pero ojo, no pasarse de 5 dosis en 24 horas. Y no les recomiendo que le indiquen al papá, por ejemplo, dele paracetamol cada 6 horas, cada 8 horas, no. Se usa condicional a fiebre alta o fiebre que le cause molestias en el niño. Si no, no. El año pasado ya he tenido 2 niños hospitalizados por intoxicación por paracetamol. Niños a los cuales el pediatra les indicó paracetamol cada 8, cada 6 horas por unos días. Estuvo dando así, el niño vino con hepatitis. Esas hepatitis pueden ser muy severas, ¿eh? No hay que exagerar. El ibuprofeno es otro fármaco que hay en el CIS. Es de mayor potencia analgésica y antipirética que el paracetamol aparentemente, pero tiene más efectos adversos. Es la causa más frecuente de gastritis medicamentosa en niños. Altera la función de los neutrófilos en infecciones de piel y neumonías. Entonces lo usamos generalmente como segunda opción. Como antipirético se usa dosis de 10 miligramos kilodosis, ¿no? Y generalmente lo indicamos solo en caso que la fiebre se mantenga alta después de al menos 1 hora de haber recibido paracetamol el niño. En esos casos generalmente lo usamos. Y si van a usar ibuprofeno, por ejemplo, por un dolor persistente, una fractura, una artritis, úsenlo a menos, a 5 por kilo y siempre después con el estómago lleno para evitar disminuir la posibilidad de gastritis y el menor tiempo posible. El metamizol, y ve las presentaciones. El metamizol es un fármaco prohibido por la FDA y también prohibido por otros 20 países. Sin embargo, en nuestro país no está prohibido, así como varios países de Latinoamérica y también se usa en algunos países de Europa como Alemania y otros más. Es un fármaco que tiene algunos efectos adversos, especialmente discrasias sanguíneas, porfirias, hipotensión cuando se administra vía endovenosa. Entonces hay que usarlo con cuidado. Recomiendo que no lo usen en menor de 1 año. Y si lo van a usar, prefieran la vía oral por sobre las otras opciones, ¿no? El metamizol usamos nosotros generalmente fiebre que se mantiene alta luego de haberle dado una dosis adecuada, luego de al menos 1 hora de haberle dado una dosis adecuada de paracetamol. Oral nomás. Ampolla de metamizol, que es la antalgina intramuscular, solo la uso sinceramente en un niño que está ahorita convulsionando por fiebre, nada más. Y endovenoso casi nunca la uso. Endovenoso los pediatras preferimos no usarla porque se relaciona con hipotensión anafilaxia. Y la podemos usar tal vez en un paciente estable que no está deshidratado, ¿no? Es raro que se necesite realmente endovenosa. No recuerdo claramente alguna ocasión que usaba endovenosa. Intramuscular, sí. En el niño que me ha llegado convulsionando con fiebre. Y generalmente luego ha sido bioral cuando la he usado, ¿no? Pero lo que más uso para la fiebre es paracetamol, sea fiebre moderada o alta. ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones? Eh, Como ya les dije, usar fiebres antipiréticos solo en fiebre alta o fiebre que cause molestias evidentes al niño. El objetivo de darle un antipirético no es dejarlo afebril el niño. Por ejemplo, se preocupan, viene el niño con 39 grados, le dan un antipirético, bajó a 38. Ya, doctor, ¿ahora qué le damos, doctor? Está en 38, no llega a 37 y medio.
Normal, pues, o sea, si la fiebre bajó de 39 a 38, te aseguro que el niño se siente mejor y basta. Solamente el objetivo es bajarlo un poco para que el niño se sienta bien, porque recuerda que la fiebre no es el problema, la fiebre realmente le va a ayudar a recuperarse más rápido de la infección. Sí, basta que le baje un poco, nada más, y luego déjelo tranquilo al niño. Lo más importante que tiene que hacer un médico ante un niño con fiebre no es bajar la temperatura, eso lo hace un farmacéutico o baja sola. Lo más importante que debe hacer un médico ante un niño con fiebre es tratar de ver por qué hace fiebre. Porque según tu diagnóstico de la causa de fiebre vas a actuar. Si ves que es un resfrío no complicado, pues tranquilidad, lo mandas a su casa, dejas indicaciones, control por consultorio, se indica signo de alarma para que regrese. Pero si ves que puede ser una infección urinaria, pides exámenes, diagnostica la infección urinaria y necesitas tratamiento para que no empeore. Y si en tu evaluación y examen te das cuenta que es una meningitis, hoy inicia tratamiento. Porque si no lo haces hoy, mañana va a ser tarde, va a quedar seculado o va a morir el niño. Entonces, lo más importante no es bajar la temperatura. No hagan como a veces lo hacen algunos centros periféricos, este, hospitales incluso, que llega el niño con fiebre, le ponen su apoyo para la fiebre, lo mandan a su casa y no dicen nada más. No, hay que tratar de ver por qué hace fiebre, ver si es grave o no es grave y proceder según eso. Es lo más importante que tienen que hacer. No tanto la fiebre al final baja sola. Bueno, esto, ¿qué más? Como analgésico para dolor moderado o severo, preferible ibuprofeno. Sí, es cierto. Por ejemplo, a veces llegan niños con otalgia a la emergencia. Y para una otalgia, migragia, odontalgia o fractura, el ibuprofeno sí tiene mayor potencia. De preferencia con estómago lleno, ¿no? Pero le das en ese momento, pero no se lo dejas cada 8 horas, ¿ah? En ese momento nomás te lo das. Sobre los medios físicos para bajar la fiebre. ¿De qué hay que usarlos en golpe de calor? Sí, siempre. ¿Qué más? Pero en una fiebre, ¿qué dice? En la enfermedad febril se podría indicar en fiebre alta, siempre y cuando el niño lo acepte. A ver. ¿Por qué aplicas medios físicos en una fiebre alta? Para ayudarlo a disipar el calor para que el niño se sienta mejor. Pero hay niños que no aceptan los medios físicos. Los metes al agua y empieza a llorar, les molesta. O le pones paños en la frente, en la barriga y lo rechaza. Y tú insistes con hacerlo, a pesar que lo estás molestando. Entonces entras en una contradicción. Quieres bajarle la fiebre para hacerlo sentir mejor, pero lo estás haciendo sentir peor con los medios físicos. Entonces, si el niño rechaza los medios físicos, no insistas. Espérate nomás, la fiebre va a ir bajando. Al final, lo más importante no es la fiebre, sino trata de averiguar por qué hace fiebre. Generalmente un niño pequeño, menor de 5 años, lo que hacemos, lo metemos en una tina con agua tibia, ponemos una esponja y con la esponja vamos frotando la piel para que pierda el calor por evaporación y por vasodilatación de la piel. En un niño pequeño, generalmente aplicamos compresas humedecidas en agua a temperatura ambiente, en la zona donde hay más calor, abdomen, cabeza, axilas, cuello. Este, mm, los medios físicos deberían hacerse eh, idealmente media hora después de haber tomado algún antipirético, porque puede haber un efecto rebote. Por ejemplo, si el niño está con fiebre y aún no le das antipirético o ha pasado media hora y el enfriamiento de la piel, el cuerpo lo va a captar como que necesita producir más calor porque el cuerpo se ha enfriado y va a haber una respuesta rebote. Al rato va a ser más fiebre que con la que vino. Entonces, podría aplicarse medios físicos si el niño lo acepta y si la fiebre permanece alta, al menos después de media hora de haberle dado algún antipirético. ¿Por qué media hora? Porque media hora es el tiempo en que inicia la acción del antipirético para bajar el set point hipotalámico.
¿Qué más? Esto justamente es lo que les acabo de mencionar. Aquí están las ventajas y desventajas de los dos antipiréticos más usados en nuestro medio, paracetamol y ibuprofeno. Vean las ventajas y las desventajas. Verán que por qué el ibuprofeno no hay que usarlo de manera rutinaria. Preferir el paracetamol, pero tampoco exageren con el paracetamol. No le dejen cada 8, cada 6 horas. Y acá les doy algunos ejemplos de cómo las dosis y cómo se usan los antipiréticos, ¿ya? Para saber las dosis, tienen que saber la forma de presentación de los antipiréticos, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto por kilo le vas a dar? Aquí están las dosis, ¿ven? Y la presentación. Entonces estudien, por ahí lo más seguro que les pongo uno de estos casos clínicos, de acá. Algo parecido, no el mismo, ¿no? Para que me indiquen las dosis de los antipiréticos. Muy bien, calidad de salud es pues lograr el mayor beneficio con menos efectos adversos y eso incluye mucho la fiebre. Muchas veces se exagera con la fiebre. El niño viene intoxicado con paracetamol, con hepatitis que puede ser mortal. Otra vez el niño viene con hemorragia digestiva por exceso de ibuprofeno. Y en otras ocasiones he tenido niños hospitalizados por absceso glúteo, por inyecciones de metamizol, que en ciertos casos han sido muy, muy severos, han llegado a cuidados intensivos y alguno que otro ha fallecido. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta para terminar? No, doctor, todo claro. Muy bien, jóvenes. Gracias por su atención. Sí, Nos doctor. vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.